Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Israel perderá su apoyo si se anexiona Cisjordania después de que la Knesset votara a favor de los deseos expansionistas de Israel. En la misma línea, su vicepresidente y secretario de Estado de visita en Israel alertaron que dichas pretensiones ponen en riesgo el plan de la administración Trump para Gaza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insiste en que la cesión de territorios ucranianos a Rusia no es una opción para la paz y dijo que un cese el fuego en su país debía anteceder cualquier negociación, y lo hizo durante una cumbre de líderes europeos en Bruselas. Una oración histórica. El Papa León XIV y el rey de Inglaterra, Carlos III, rezaron juntos en la Capilla Sixtina en un encuentro en las iglesias que se dio casi a 500 años después de la Reforma Anglicana. Tenemos reporte. Iniciamos con información sobre la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Israel perderá su apoyo si se anexiona a Cisjordania después de que la Knesset votara de manera preliminar a favor de dicha anexión. Más temprano, los enviados de su administración a Medio Oriente que observan la aplicación del plan para Gaza reaccionaron a la votación del Parlamento israelí. Desde Tel Aviv, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance calificó esta votación de la Knesset como una estúpida maniobra y dijo que Washington no lo permitirá. Alguien me dijo que era una maniobra política, que no tenía importancia práctica, que era puramente simbólico. Mira, si fue una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y personalmente me ofende. Cisjordania no será anexada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no sea anexada por Israel. Esa seguirá siendo nuestra política. Y si la gente quiere votar simbólicamente, puede hacerlo. Pero desde luego no nos gustó. En la misma línea, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien llegó hoy a Israel, alertó que los deseos expansionistas de su mayor aliado de Medio Oriente ponen en riesgo el plan de la administración Trump para la paz en Gaza. En respuesta a la votación del Parlamento, el Ministerio de Exteriores israelí aclaró que se trató de una lectura preliminar y el primer ministro Benjamin Netanyahu culpó a la oposición de encabezar una provocación deliberada al respecto. Aquí los detalles. Al partir de Washington hacia Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una severa advertencia. Una anexión israelí de Cisjordania amenazaría el acuerdo de paz en Gaza del presidente Donald Trump. Obviamente creo que el presidente dejó claro que no es algo que apoyaríamos ahora mismo y creemos que incluso amenaza el acuerdo de paz. En este momento creemos que podría ser contraproducente. Sus comentarios se produjeron después de que el Parlamento israelí votó el miércoles a favor de avanzar con dos proyectos de ley de anexión. Según el Jerusalem Post, el primer ministro Benjamin Netanyahu había solicitado el aplazamiento del debate. Las propuestas, impulsadas por ministros de extrema derecha, extenderían la soberanía israelí sobre la Cisjordania ocupada. El primer proyecto de ley anexaría a Male Adumim, un gran asentamiento de 40.000 habitantes en el este de Jerusalén. El segundo anexaría toda Cisjordania. Hamás y varios estados árabes condenaron rápidamente la votación del miércoles. El reino enfatiza su rechazo total a todas las violaciones y asentamientos y expansionistas perpetrados por las autoridades de ocupación israelíes. El viaje de Marco Rubio a Israel se produce mientras el vicepresidente J.D. Vance se encuentra de visita en el país, quien expresó un optimismo cauteloso sobre el sostenimiento de la paz, pero la reciente votación, junto con las acusaciones de violaciones de la tregua, genera preocupación por la fragilidad del alto el fuego. Los dos proyectos de ley pasarán ahora a su posterior lectura en el Parlamento. En otro frente de guerra vamos a Bruselas, en donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en una cumbre de líderes europeos. Tras el encuentro, insistió en que la cesión de territorios ucranianos a Rusia no es una opción y dijo que un cese el fuego en su país debía anteceder cualquier negociación. La reunión ocurre al tiempo que el bloque de los 27 aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, nuevamente muy buena tarde. ¿Cuál es la posición de Volodymyr Zelensky tras su participación en la cumbre de los líderes del bloque de los 27? Adelante. Hola, buenos días. Volodymyr Zelensky pidió hoy a los líderes europeos que utilicen los activos congelados para ayudar a Ucrania. En concreto, Zelensky ha dicho que es necesario dinero
para defender y poder adquirir armamento. De hecho, considera que el acuerdo está muy cerca. Ahora mismo los líderes están en este momento aquí en Bruselas, están intentando encontrar un acuerdo, están discutiendo el uso de 140.000 millones de euros de activos rusos congelados para la ayuda de Ucrania. Pero Bélgica, país en el que se encuentra la mayoría de activos rusos, garantías y condiciones. Una de ellas es que la mayoría de países europeos asuman también todo el riesgo ante el temor de que Rusia tomase represalias solo con Bélgica. Así que lo que está insistiendo el primer ministro belga es garantías a todos los países de la Unión Europea. Además, Zelensky ha insistido en que las necesidades de su país son acuciantes, necesitan rondas de artillería, también drones, también misiles, sistemas antidrones y defensas aéreas, además de que tiene necesidades financieras que apenas llegan para poder cubrir a principios del 2026. Preguntado por el plan de paz que aseguran algunos medios se está preparando entre Zelensky y la Unión Europea, Zelensky ha dicho que no conoce ningún plan de paz, pero sí ha asumido que hay contactos con los países aliados, pero considera que ahora mismo lo importante es pactar un alto el fuego con Rusia y empezar a negociar teniendo en cuenta la línea actual del frente en consonancia del comunicado que se ha publicado esta misma semana. Gracias, Esther, por tu reporte. Y mientras en el plano diplomático continúan los esfuerzos por avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en el terreno Moscú continúa con sus ataques. Un dron mató a 2 periodistas ucranianos de la cadena Freedom TV en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, e hirió a un tercero. En paralelo, un bombardeo causó la muerte de un rescatista en una aldea en la región de Kharkiv, en el noreste. Desde Polonia, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel nos amplía. Este nuevo ataque contra periodistas se da en la ciudad de Kramatorsk, la más importante en control de Ucrania, en esta región conocida como el Donbass. Se encontraban en una estación de gasolina en una de las vías más importantes de la ciudad. Habían llegado hasta allí a cubrir un ataque que se había dado ayer contra esta misma estación a la que visitamos días atrás, que estaba protegida con redes para evitar que los drones pudieran impactar los automóviles cuando estaban poniendo gasolina. Ellos se estacionaron a la entrada de esta estación y luego su carro de color rojo fue impactado por un dron ruso Lancet. Ellos no estaban dentro del vehículo, alcanzaron a salir, pero el impacto fue tan duro que 2 de ellos perdieron la vida. Una de ellas, Olena Gumanova, que es una de las periodistas más importantes de Ucrania, cubriendo la guerra en los lugares más difíciles. Su compañero, también proveniente también del Donetsk como ella, también murió, y otro de ellos se encuentra peleando por su vida en este momento en un hospital local. Lo que sucede con el caso de estos 3 periodistas es una demostración de lo que viene sucediendo en estas regiones cercanas al frente en los últimos meses y especialmente semanas, donde con drones se impacta permanentemente no solamente a los militares, sino a los civiles. Y esto está demostrado también en la manera como mucha gente está evacuando estas regiones cercanas al frente, porque parece que la intención de Moscú es hacer que estas ciudades sean invivibles. Si bien todavía están a 20, 22 kilómetros de distancia de estas ciudades y es muy difícil que logren alcanzarlas, lo que sí pueden hacer es destruirlas y hacerlas inhabitables, como ya hemos visto en otras ciudades de esta región como Dobropilia, o como vamos camino a ver Drushkivka, o como está sucediendo con Konstantinivka. Así que el uso de estos drones hace que la vida sea imposible. Ya dicen las autoridades que el mayor número de civiles que mueren desde el pasado enero es a causa de estos drones. A la par de la Unión Europea, Estados Unidos también ya adelantaba ayer nuevas sanciones contra las 2 mayores petroleras rusas por la guerra que libra contra Ucrania desde febrero del 2022. Desde el Kremlin aseguraron que dichas sanciones no serán un problema, ya que Rusia, cito, ha desarrollado una sólida inmunidad a las restricciones occidentales. Esta imposición de sanciones de Washington contra Moscú ocurre en momentos en los que esfuerzos de la administración de Donald Trump para poner fin al conflicto no han dado resultados. Escuchemos
Escuchemos a la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova. Consideramos esta medida extremadamente contraproducente. Envía una mala señal en cuanto a lograr avances significativos en las negociaciones para la resolución del conflicto ucraniano. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, que intentaron obligar a Rusia a abandonar sus intereses nacionales con sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo, un fracaso para los asuntos internos y negativo para la estabilidad de la economía mundial. Ahora vamos al continente asiático. Durante su visita de Estado a Indonesia, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, confirmó que en las elecciones presidenciales de octubre del 2026 buscará permanecer por un cuarto mandato al frente del Palacio de Planalto. En su visita al país asiático, que es un nuevo socio de los BRICS, Lula abogó por el libre comercio y el acercamiento de Brasil a Asia. Y en Yakarta cerró acuerdos bilaterales y después viajará a Malasia para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde podría encontrarse con su homólogo estadounidense Donald Trump. En otro orden de ideas, reunión histórica entre la Iglesia Anglicana y la Católica. El rey Carlos III visitó el Vaticano, donde se encontró con el Papa León XIV para rezar en favor del medio ambiente. La imagen de ambos líderes manteniendo una oración frente a los frescos de Miguel Ángel y Botticelli y con el juicio final de fondo es la primera que se produce desde la fundación de la Iglesia de Inglaterra hace casi 500 años. Nuestra corresponsal desde el Vaticano, Irene Sabio, nos reportó previamente los detalles. Sí, así es, un encuentro sin duda histórico, según los observadores, no ocurridas desde hace casi 500 años. El Papa León XIV y Carlos III se han reunido hoy aquí en el Vaticano para un rezo conjunto en una ceremonia religiosa compartida. Y además lo han hecho en un lugar muy simbólico en el Vaticano, la Capilla Sistina. Allí se ha pronunciado esta oración en defensa del medio ambiente y también participada por decenas de clérigos de ambas confesiones cristianas, tanto católicos como anglicanos. Así, el jefe de la Iglesia Católica y el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra han escenificado este entendimiento, este nuevo acercamiento entre ambas confesiones después de ese distanciamiento de siglos, ese distanciamiento iniciado con Enrique VIII y su separación de la Iglesia de Roma. El evento, por supuesto, también se enmarca en esos intentos de la Iglesia Católica por restablecer relaciones más cercanas con las otras confesiones cristianas, unos intentos que, sin embargo, no siempre han tenido éxito, como prueba el caso de la Iglesia Ortodoxa rusa. De hecho, en su momento, Francisco incluso logró reunirse con el patriarca ortodoxo ruso Cirilo, pero luego la guerra en Ucrania y sobre todo la distinta visión entre los dos sobre el conflicto terminó por volver a distanciar ambos líderes. Finalizamos en Islandia, que ha sido uno de los pocos lugares del planeta libre de mosquitos. Y sin embargo, algunas investigaciones científicas recientes han descubierto 3 ejemplares en la nación isleña del norte de Europa. Indicios de lo que podría ser una señal de advertencia del calentamiento global. Más detalles aquí. Junto con la Antártida, Islandia ha tenido durante mucho tiempo la distinción de ser un territorio libre de mosquitos. Pero eso está cambiando. Por primera vez en su historia, se han encontrado estos insectos en suelo islandés. Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo de que esto podría suceder. Aunque el país cuenta con numerosos lugares ideales para la reproducción como estanques y pantanos, muchas especies no podían sobrevivir al clima gélido. Pero ahora las temperaturas están aumentando. Los mosquitos podrían haber llegado en barco. A menudo estos insectos son transportados en aviones y barcos. Podría ser una coincidencia que haya llegado ahora y no antes, pero también podría ser que haya subido la temperatura. Y esa es probablemente una de las razones por las que ahora hay un aumento de insectos mucho más rápido que antes. Según investigaciones científicas, Islandia se está calentando 4 veces más rápido que el resto del hemisferio norte. Los glaciares están retrocediendo y ahora aparecen en aguas islandesas peces de aguas cálidas. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.